Hola, hola. A ver, nos vamos conectando. Bueno. Vamos a poner en silencio esto, listo. Hola, hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Poco a poco nos vamos conectando. Adri Caro, Argüello, Delgado Liney, Zulma, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta noche de miércoles. Normalmente lo he hecho los domingos, así que hoy nos vamos con el miércoles. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Ahí se van sumando. Qué rico verlos por acá, qué rico leerlos, qué rico ver cómo se van sumando poco a poco. Vamos a esperar unos minutitos mientras los demás se conectan y arrancamos. Hola Cari, Karina, ¿cómo estás? Qué lindo verlos, qué lindo ver cómo se van sumando. A mí me encanta, ¿no? Esta opción de live que tiene como las fotitos y uno viendo poquito a poquito cómo se van sumando es bellísimo. Qué lindo, gracias por estar acá, gracias por conectarse, gracias por dedicar unos minutitos a escuchar este tema. Para quienes no saben, hoy vamos a conversar sobre el arte de decir no. Así que bienvenidos a los que se van sumando, a las personas que se van conectando. Gracias nuevamente por estar aquí. Aleja. Listo, y poco a poco nos vamos sumando. Bueno, cuéntenme cómo van y qué expectativa tienen de esta conversación sobre el arte de decir no. Cuéntenme un poquito. A mí me encanta que participen y quiero invitarlos a que sea un live muy participativo. La última vez que nos conectamos estuvo bellísimo, que fue los cuentos que te cuentas, fue el tema que conversamos y me pareció bellísimo porque todos estaban conversando, se dio para muchos temas, la verdad. Hubiéramos podido quedarnos como 3 horas más. Así que qué lindo verlos. Bienvenidos a las personas que se van sumando, ya vamos en 15, qué bonito verlos por acá. Y les voy preguntando mientras se van conectando, quiero saber qué expectativa tienen sobre el live de hoy. Y el live de hoy es el arte de decir no. Por aquí nos dice Zulma, dice, divina la presentación del tema. Total, gracias. Ahí estoy jugando un poquito con los videos. We are happy thinkers, qué rico verte por aquí, Caro. Bueno, vamos arrancando para que no esperemos mucho. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por irse sumando, por irse conectando. Por acá Clema Universo nos dice, hola Melissa, creo que decir no tiene que ver mucho por la culpa que cargamos los seres humanos, total. Y saben que en especial en Latinoamérica, siento que en Latinoamérica nos cuesta muchísimo decir no. Y nos genera mucho dolor, nos genera mucha culpa, nos genera mucho remordimiento, nos genera muchas cosas que ya las vamos a conversar. Dice Gaia, definitivamente es de lo más difícil y hace que nos comprometamos con lo que no estamos de acuerdo. Total, la dificultad de decir no muchas veces nos hace decir sí. Listo, bueno, arranquemos ahí mientras se van conectando los demás. Primero, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias por acompañarme en este live, muchas gracias por tomarse estos minutitos. El arte de decir no es todo un arte. No me voy a presentar, no sé si hay mucha gente nueva, me parece que no hay tantos nuevos. Hacerles un breve resumen, yo soy coach ontológica, fui deportista por muchos años y actualmente pues soy coach, llevo ya en el coaching un poco más de 15 años. Me apasiona, me encanta, vibro por ello cada día de mi vida y es muy lindo pues tener la oportunidad de transmitir. Yo tengo una frase y les voy a contar mi frase. Mi frase sobre mi propósito de vida es TTT. Transmitir, transformar, trascender. Ese es como mi lema, entonces quiero compartírselos ahí. Y mientras se van conectando, que están saludando, ahí los voy saludando, Zulma nos dice por acá también, yo espero igual que la presentación explotar en ideas. Si vieron el videíto, es explotar como en colores. Total, listo. Bueno, entonces, no les voy a contar un poquito más de mí por lo que les digo. Creo que la mayoría de los que están aquí ya me conocen. Algunos están haciendo las meditaciones que estoy regalando, otros ya las hicieron hace rato. Y qué lindo de verdad saber que están aquí conectados. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Yesmin, que hace unos minutos hablamos, qué rico verte por acá.
Y entremos en materia. ¿Cómo es esto del arte de decir no? Primero que todo hay que comprender qué significa el no, ¿verdad? El no está relacionado con una declaración hacia algo que realmente no queremos. Una declaración que tiene unas consecuencias también. Así como decir sí, también tiene sus consecuencias, decir no, también tiene sus consecuencias. Pero hoy les quiero invitar a que nos enfoquemos en el no que se nos dificulta, porque yo sé que de pronto aquí hay personas que se les facilita decir no, puede que digan muchísimo no, por eso es lindo ver que el no tiene como, yo le llamaría como dos facetas, muchas más, pero hablemos de dos facetas, una que es la dificultad de decir no y otra que es la facilidad de decir no, y constantemente estarle diciendo no al mundo en general. Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poco más en lo que nos cuesta, en ese no que cuesta. Entonces, por acá, Daisy, gracias por las meditaciones, maravillosas, gracias por esos comentarios. Bueno, ya, que a mí me gusta mucho estar viendo cómo se van conectando. Pueden compartirme todo lo que quieran. La pregunta que les hacía ahorita es, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Qué expectativa tienen cuando hablamos de el arte de decir no? Sigan compartiendo, que yo les voy leyendo a medida que vaya pasando el tiempo y les voy leyendo. Entonces, esta dificultad de decir no es muy latinoamericana. Yo pues he tenido la oportunidad de vivir fuera del país en distintos países y sin duda alguna es muy evidente que en Colombia, que en Latinoamérica nos cuesta decir no. Y así como lo dije en el anterior live de los cuentos que te cuentas, este no está relacionado con aquella época también. Si recuerdan, para quienes estudiaron en ese live de los cuentos que te cuentas, yo considero que a nosotros nos cuesta decir ese no, porque de alguna manera también en nuestra historia existió mucha esclavitud, existió muchos momentos injustos y siguen existiendo de alguna manera. Y eso está relacionado con esa dificultad también de decir no. O sea, para nosotros la opción de decir no está tan a la mano, pareciera. Y me corrigen si sienten que si tienen a la mano el no. Me gustaría saber también si aquí hay alguien que se le facilita muchísimo decir no. El no está relacionado con poner límites. El no está relacionado con el amor propio también. El no está relacionado con la conexión con nosotros, pero no es el no que nos han enseñado. Yo quiero que pensemos un poquito en lo que es el no, ¿verdad? Cuando hablamos de que el no es una declaración, es importante hablar también que el no solamente está en la mente, en la comunicación, está en el cuerpo, está en las emociones. Cuando yo tengo una emoción de que estoy en dignidad conmigo, en mi conexión conmigo, o de pronto en incomodidad o con rabia, por ejemplo, es a veces muy fácil decir no. O sea que las emociones también nos predisponen a un no. Por acá nos comparten, dicen, los seres humanos somos la única especie que se compromete a hacer cosas que no quiere y no necesita. Relaciones, trabajos, profesiones, etc. Por esa incapacidad de decir no. Total. Nosotros vemos la naturaleza y qué coherencia tan tremenda que hay en la naturaleza. Un perro tiene ganas de hacer chichi, va y hace chichi. Tiene hambre, va y come. Pero nosotros somos muy diferentes y eso tiene que ver mucho con estas creencias que tenemos. Yo les comentaba en el live pasado los cuentos que nos contamos. Con esos cuentos que tenemos acá y como con esas configuraciones, pensemos como en esos chips que ya tenemos. Por acá nos pregunta Sam, ¿de qué están hablando? Estamos hablando del arte de decir no. Ese es el live de hoy, el arte de decir no. Gracias. Y este arte de decir no es importante aclararlo en dos puntos. El arte de decir no, el arte de recibir un no. Porque así como comunicamos un no, a veces nos cuesta recibir un no. O cuando nos es difícil dar un no, pero ¿cómo está el tema de que a nosotros nos digan no? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo llevamos? Hay que verlo desde las dos ópticas. Por acá nos comparten. Transformando Vidas nos comparte. Hay muchas promesas fallidas. Se promete fácilmente y por eso mismo se incumple fácilmente. Gracias. Sí. Clemo Universo nos dice, sí digo no, pero igual se siente algo de culpa. Estoy trabajando en ese sentimiento del no merecimiento. Ok, entonces entremos en materia. Este no... yo hablo un poco de estos estilos de no. No sé si, bueno, para quienes leyeron la publicación que tuve sobre el no, veo yo que hay distintos estilos de no. Por ejemplo, es muy diferente cuando a mí me dicen, me invitan a un plan. Ven, Meli, vamos a ir a tal lugar. Y yo digo,
sí, te aviso. ¿Qué estoy haciendo ahí? En mi opinión, posponiendo un no. Porque muchas veces estoy claro de que quiero un no, pero aún así lo maquillo. Por eso hablaba en la publicación, un no maquillado. ¿Qué otros tipos de no hay? Está este no que es muy famoso, que es, ¿quieres tal cosa? No sé. Es un no de duda, pero al fin y al cabo es un no. ¿Qué tipos de no tienen ustedes en sus vidas? Me encantaría que me compartieran un poquito. ¿Qué tipos de no evidencian? Por ejemplo, está este no que evade, como le dice Gaia. Está este no que es, no quiero esto, no. Pero en realidad lo único que estoy haciendo es evadiendo. Hay otros tipos de no. Hay un no sincero, por supuesto que hay un no sincero, pero no es el que tenemos tan a la mano, o es lo que yo observo, que la gente no nos es tan sencillo ir por ese no, que es realmente conectado con nuestra esencia, con lo que nos importa, con nuestro amor propio. A veces es mucho más fácil decir un no maquillado. Yo utilizaba otra palabra por acá que decía, ¿cuál era que les puse a ustedes? El no. Hay un no también desafiante, que es a que no eres capaz de hacer esto. ¿Sí lo han escuchado? ¿O solo lo he escuchado yo? El desafiante. Tenemos otro tipo de no. El no indignado. ¿No les ha pasado de pronto que discuten con algún familiar o con la pareja y entonces le dicen, él te dice, ¿pero quieres tal cosa, amor? No. El no indignado. Por acá que ven hasta acá súper. Clara, qué rico verte por acá. Entonces, veamos los tipos de no e identifiquemos en nosotros qué tipo de no es el que comunica. Otro no que colocaba yo por acá, que este es muy típico, y es el no del miedo. El miedo, este miedo que a veces nos hace decir un sí, cuando en realidad queremos decir un no. Y para eso yo quería contarles algo que para mí es muy importante y es esencial, y es que nosotros como seres humanos no solo somos lenguaje, yo se los comentaba la vez pasada en alguno de los live, no solo somos lenguaje, somos cuerpo y somos emoción, no solo somos mente y creencias, tenemos un cuerpo y tenemos una emoción. Y hay una frase que alguna vez escuché y me hizo sentido, porque es que muchas veces decimos, es que hay una incoherencia, como que somos incoherentes entre lo que pensamos, decimos, actuamos. Pero en el fondo hubo alguien que me cambió esta idea y me dijo, no es cierto, siempre somos coherentes. Y yo, ¿cómo que siempre somos coherentes? ¿Cómo va a ser eso? Me dice, claro, porque tú puedes decir un no a la persona mental, pero en tu emoción sientes la incomodidad de, no, es que en realidad no quiero ir. Y en el fondo tu cuerpo está en una sensación de no quiero ir. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que van a un compromiso que no querían ir y en el compromiso les da sueño? ¿O en el compromiso el aburrimiento los domina? ¿Les ha pasado? Pues ahí es al que voy, a ese tipo de no. Ese tipo de no que en realidad se maquilla con un sí, pero en el fondo queremos decir un no. ¿Por qué nos cuesta tanto comunicar no quiero esto? Nos cuesta porque nosotros no estamos acostumbrados, o bueno, voy a generalizar un poquito, con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, hablando de que nos cuesta decir el no. Pero es cuánto nos cuesta muchas veces colocar los sanos límites. Por ejemplo, ahorita que estamos en temporada, bueno, en esta temporada, en esta época en la que estamos, intento no darle poder a la situación, entonces diría esta temporada en la que estamos. Como yo escucho tantas personas que están de verdad con el hacer, reventándose literal desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, y ahí saben yo que escucho una dificultad de decir no, de poner un límite, de decir, hey, momento, esto es importante para mí. Por eso mismo fijémonos cómo tenemos asociado el no. Muchas veces el no está asociado con lo que dijimos al inicio, con la culpa, con el querer agradar, con el querer no herir a la otra persona, con el miedo en el fondo está asociado. Muchas veces, no estoy diciendo que siempre sea así, pero muchas veces está asociado con el miedo a que me digan, a que se vayan de mi vida. Este es un miedo muy profundo que está, que a veces no nos damos cuenta, pero está, y nos hace buscar complacer al otro, esa búsqueda de complacer al otro. Está otro no que yo colocaba aquí hace poquito, que me pareció muy importante, este no de no poder llenar las expectativas de la otra persona, o ese no de tener miedo a la incomodidad, pero en el fondo yo tengo una frase que es evacúa la incomodidad,
Y es increíble de verdad cómo nosotros abrazamos muchas veces la incomodidad. Como algo que aunque no nos guste, lo abrazamos. Nos quedamos sintiendo esa incomodidad cuando en realidad queremos decir un no. Entonces, esto es un tema que a mí me gusta mucho. Dice aquí, uy, sí, es un no complaciente, qué locura. A ver, quiero leerlos un poquito. Dice, es verdad, yo creo que no, que esos no van según el tonito. Ajá, y ya vamos a ir allá. No maquillado, el no del miedo, por complacer a los demás, sí. Ese prometer sin querer es por no enfrentar un no, total. El miedo al no. Entonces decimos sí por el miedo al no. Hay un no inconsciente que utilizamos mucho cuando expresamos nuestras ideas. Por ejemplo, no, me encantó la película. Total, gracias. Yo creo que pensamos mucho en agradar a los demás. Y fíjense que aquí hay algo muy importante en este no, en los no, y es cuando le tengo miedo a decirle no a la persona por un conflicto, por generar conflicto. Entonces prefiero quedarme callado antes de comunicarle el no. Y ese tipo de no, como todos los no, generan muchísimas consecuencias, como un sí que también genera una consecuencia. Entonces ahí viene la pregunta de ¿qué necesitamos realmente de nosotros para poder comunicar un no? Yo lo asocio mucho con, hola Clemcina, ¿cómo estás? Y ¿quién más? Sandra se está conectando también, qué lindo verlos por acá. Sí, yo creo que cuesta tanto decir no, nos cuesta decir no, pero ¿saben que yo pienso lo siguiente? Digo que el no, cuando nos cuesta decir no, muchas veces, como les decía en el anterior live, tiene que ver con los cuentos que nos contamos frente al no. Si yo me cuento que el no genera culpa, si yo me cuento que el no está mal, entonces va a ser muy difícil para mí decir un no. Pero si yo me cuento que el no está asociado con mi libertad, con mi autonomía, con mi dignidad, con mi amor propio, cambia. Yo lo colocaba en la publicación cuando les hablé que iba a hacer este live, y es que es ese no que va conectado con la dignidad, no con que me indigné, entonces te digo no con el que les decía recientemente, sino con la dignidad de lo que es importante para nosotros. Primero, el primer pasito para este tipo de no es la claridad de escucharnos a nosotros mismos. Es el primer pasito para decir un no. Y esto es lo que yo quería comentarles, como que yo saqué unos pasos para decir este tipo de no. Miren, para mí el primer no tiene que ver con la coherencia de la que les estaba hablando hace un rato. Tiene que ver con identificar nuestro cuerpo y nuestra emoción frente a la situación que se nos está presentando. ¿Cuántas veces de pronto nuestros amigos, nuestras parejas, nuestra familia nos dice, ay, ¿por qué no vamos a tal parte? Y sabemos y estamos claros que queremos decir un no, pero no sale. ¿Por qué no sale? Por ese miedo a herir. Pero ¿qué pasa si yo comprendo que el comunicarlo significa que es algo importante para mí? Ojo, ahí hay unas condiciones para ese tipo de no. Permítame que yo quiero leer acá lo que me compartieron. Pero hay una mirada. En mi anterior relación de pareja, mi ex no decía sus no por mi reacción. Ajá. Y él al final fue tenaz todo. Y me quedé sintiendo culpa porque tal vez yo no tenía la apertura para oír. Wow, Cata, qué linda reflexión y muchas gracias por compartirla. Ahí hay un tema importante que yo voy a meterme ya de una vez con este tema, y es, para mí es importante tener claro ¿cómo puedo yo conectar con el no del amor propio? Son muchos temas, aquí podríamos alargarnos mucho más, pero voy a intentar resumir a unos puntos que me parecen muy importantes para ese no. El primer punto es la conexión con esa coherencia. Cuando hablo coherencia me refiero a la conexión con mi cuerpo, con mi emoción y con mis pensamientos. Entonces, ¿cómo es esto? Yo le digo un no a la persona, o no le he dicho un no, me está diciendo algo y yo sé que le quiero decir un no. De pronto lo sé en mi mente, de pronto por inercia le voy a decir sí, pero en el fondo mi cuerpo quedó con la sensación de que quería decirle un no. ¿Cómo? ¿No les ha pasado esa incomodidad? ¿No les pasa? Que como que el cuerpo no se halla, como que uno hasta se mueve. Si nosotros miráramos realmente nuestro cuerpo y conectáramos con él, que no nos han enseñado a conectar tanto con él, sería sensacional. Yo les decía en el pasado live, alrededor del 50 y pico % es lenguaje no verbal. 30 y pico % el tono con el que digo el mensaje y un 5 o 7% el mensaje. Entonces, claro, ¿qué pasa si yo digo un no? Voy a hacerlo acá el ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo un no totalmente acostada en la silla? Y les digo, no.
ese no como que no lo podemos tomar tan válido, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo les digo un no, así cerquita y les digo no? Suena diferente. Y si yo les digo un no como, no, como que estoy en otro cuento, es diferente. O sea, a lo que voy es que la forma en la que comuniques el no también apoya muchísimo. Y la forma en la que te comuniques tú a ti mismo tus propios no. Esa parte es fundamental, creo que lo que les decía recientemente. No es solo el arte de decir un no, el arte de recibir un no. Si yo realmente conecto con mi cuerpo, emoción y lenguaje, que es el primer pasito, es conectar conmigo, ese es el primero. Cuando yo conecto conmigo digo, a ver, seamos sinceros. Como me gustan ustedes, saben que yo utilizo una frase, los que ya me han visto, que es un taller además, que se llama dejemos la huevonada, con amor. Le agregué el apellido que es con amor. Entonces, hablemos de que nos han quitado las cosas como son. Cuando nosotros en el fondo queremos decir un no, decimos un no, o ni siquiera decimos un sí, pero en el fondo queremos decir un no, créanme que el cuerpo lo dice. Es total. Es como cuando yo le digo a alguien, ¿quieres ir a tal parte? Y, sí. Ey, ya estoy diciendo que mi cuerpo quiere decir un no. Por eso es muy bonito primero conectar con nuestro cuerpo. Yesmi nos dice, el tono, la actitud, todo hace parte de la comunicación de decir no. Total. Entonces, primer paso, conexión con nuestro cuerpo, emoción y lenguaje. Asincerémonos, tengamos una conversación con nosotros. ¿Tú realmente quieres ir allá? ¿Realmente quieres ir? No. Ok, listo. Primer paso. Vamos con el segundo. Segundo, escucha muy bien esa coherencia. Escúchala, porque puede que tú te des cuenta que estás incómodo, pero estés tan acostumbrado a decir sí, que puedes sostener la incomodidad. Entonces, lo siguiente sería, escúchate a ti, escúchate realmente. Tercer paso, que este me encanta, aceptación. Y tiene que ver con que aceptes que realmente no quieres ir, por ejemplo. Que realmente le quieres decir a esa persona un no. Entonces, tercer paso, la aceptación. Cuarto paso, fundamental, ese es mi favorito, y es sinceridad. Conectar con tu dignidad de lo que a ti te importa y no te importa. Y viene una siguiente. Cuando nosotros damos una declaración del no, ¿saben con qué nos estamos conectando? Con nuestra libertad de decidir. Nosotros somos libres de decidir si queremos o no queremos. Entonces el siguiente paso sería conectar con esa sinceridad, con esa libertad que tú tienes para decir no quiero. Ese sería el cuarto paso. Viene un quinto, que aquí ya vamos a empezar a asociarnos con el otro. El quinto paso dice responsabilidad de comunicar. A mí me encanta la palabra responsabilidad, habilidad de responder. Entonces, alguien te está invitando a algo, tú internamente no quieres ir, no sabes cómo comunicarle a la persona, pero el primer pasito ya lo hiciste, identificaste que realmente no quieres ir, ya estás siendo honesto contigo y dices, es real, no quiero ir. Esto es una conversación mental, ¿no? Ahora vamos a irnos al externo, y el externo es decirle a la persona que no quieres ir. O por ejemplo, a nivel laboral, decirle al jefe, qué pena, pero es que en ese horario yo no puedo hacer esto. ¿Cuántas personas les cuesta? Yo soy coach empresarial también. En las empresas la dificultad de decir no es absurda. Lo encuentro muchísimo. En el coaching le llaman la incapacidad de decir no. Es tremendo. ¿Cuánto cuesta? Y sobre todo porque estamos conectados mucho con la imagen, con el que dirán, estamos muy conectados con que el otro me juzgue, con que el otro piense mal de mí, con que el otro no le agrade, con que al otro me rechace. Entonces, cuando partimos desde esa creencia es muy difícil decir no, pero cuando partimos de esta otra, entendiendo qué es importante para ti y qué no es importante, cambia. Ahí viene un último paso que es, un quinto paso que era el que les estaba hablando de la responsabilidad de comunicar. Esto tiene algo importante, y es que cuando tú ya sabes que quieres decir un no, tú tienes la autonomía de comunicar o no comunicar. Y es real, y seamos sinceros, ¿cuántas veces hay algo de pronto queremos decir un no y preferimos quedarnos callados? También nos pasa mucho. Entonces es este tema de cómo yo, a ver por acá, Gaya nos escribió, estamos cargados de cuentos que no nos permiten sincerarnos. Correcto. Y ese es un tema más o menos de lo que hablamos la vez pasada, de los cuentos que te cuentas. Pero de este podemos sacar muchísima información. Pero la primera parte es eso, que nosotros identifiquemos los cuentos que nos contamos. Eso es fundamental, para poder de ahí realmente verlos. ¿Cómo hago yo para decirle un no a una persona si ni siquiera identifico por qué me cuesta decir un no? Entonces, si yo ya lo tengo identificado, eso me ayuda muchísimo para poder realmente cambiar la acción. Viene el siguiente pasito. Ahorita les resumo los pasos de nuevo.
El último tiene que ver con la empatía con el otro. Este es uno que muchas veces se nos olvida y es el que más miedo nos da y por lo cual nos dificulta aún más decir el no. Y es que tenemos miedo a la reacción del otro. ¿Qué pasa? ¿El otro cómo me va a afrontar el no? Mi jefe, si yo le digo que no, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencia va a tener que yo le diga no? Entonces el miedo a las consecuencias muchas veces nos hace evitar decir un no. Y nos hace terminar diciendo un sí, que en realidad queríamos decir un no. Yo veo, y en estas temporadas de verdad veo cómo hay cientos de personas que están saturadas a nivel laboral, que están saturadas a nivel familiar, a nivel de pareja, por tantas cosas, tantas cargas, todo por la dificultad de decir no. Entonces por eso para mí fue muy importante este live, porque también yo vengo comunicándome mucho con ese tema y decía, es tremendo, cómo realmente nos está costando. Entonces en este último paso tiene que ver con la empatía, con ser empático y entender que el otro te pidió algo de ser importante. Y ahí hay unos grises, le llamo yo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiero decir un no, puedo colocarle un apellido a ese no. ¿A qué me refiero? Puedo decir, no quiero ir, pero te propongo que hagamos esto y esto y esto. Eso a mí me parece una de las herramientas más bonitas y la intento practicar bastante, porque es, si yo le digo un no a alguien, y eso tal vez es importante para esa persona, por eso es importante primero validar al otro, validar qué tan importante es lo que me está pidiendo o de lo que estamos hablando, qué tan importante es, y de ahí entrar a una negociación. Por ejemplo, que esos son los grises, no es blanco y negro, es o dices no o dices sí. No, existen la mitad unos matices de decir no, pero podríamos hacerlo de tal forma. Y cambia muchísimo, porque eso también mantiene la relación bien. Además, porque aquí hay algo muy importante que a nosotros se nos olvida y que nos genera mucho temor, y es, si yo le digo a alguien un no, dice por acá Gaya, buen punto. Gracias, Gaya. Si yo le digo a una persona un no y me da miedo su reacción, si yo lo hago conectado realmente conmigo y se lo comunico desde validando primero mi punto de vista, cambia. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a alguien, no quiero ir, así, con el tono de me vale, perdón la palabra, pero me vale verga, no quiero ir. Es muy diferente a cuando yo le digo a alguien, no, pero ¿qué te parece si el día tal hacemos tal cosa? Es muy diferente. Piénsenlo ustedes, cuando ustedes les dicen un no, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente un no? Es más, si miramos atrás, cuando éramos pequeñitos, a nosotros no nos han enseñado a recibir los no. Nos cuesta, y digámoslo sincero, nos cuesta. O sea, cuando éramos chiquitos, a nosotros nos enseñaron más el sí. Y es que el sí es como, ¡ay, qué bien, yo quiero! Pero no te enseñaron que el no también es bueno. Por acá Vivian nos comparte, siempre he pensado que debemos dejar el miedo a la reacción de los demás, ante todo la sinceridad y educación. Total. El tema es que nosotros siento que tenemos el libro claro, tenemos la teoría muy clara de hay que ser sinceros, no hay que ser sinceros, pero cuando estamos en los momentos importantes y trascendentales para comunicar un no, nos cuesta. Comunicarle un no a un socio, comunicarle un no a una pareja, comunicarle un no a un esposo, a una esposa, comunicarle un no a un jefe. O sea, ¿qué tanta posibilidad hay de? Más porque nos han enseñado, y esto, créanme que esta teoría viene hasta de la esclavitud y todo, nos han enseñado que es mucho más fácil, o no que es mucho más fácil, porque en realidad trae más consecuencias, decir un sí. Es más fácil para nosotros acercarnos al sí que a decirnos al no. Y como dice por acá Jennifer, el no siempre lo tomé como algo negativo o de rechazo. Gracias por ese compartir, mi Gigi, de acuerdo. Este punto es muy importante porque lo que les decía, mi invitación hoy es que ustedes se fijen cuáles son sus creencias frente al no, para poder de ahí empezar a construir algo diferente. Dice Adriana, no sabemos decir no con amor. Wow, tal cual. También y Clemcino nos comparte, también se podría ver como una sigla que en realidad dice nueva oportunidad. A mí me encanta ese NO, nueva oportunidad. Y eso que nos acaba de compartir Clemcino también es muy bonito, ¿no? Que entendamos que el no significa un rechazo, el no significa una nueva oportunidad. Pensemos por un momento y quiero que me compartan. ¿Cuántas veces en la vida les han dicho no y eso fue lo mejor que podía pasar? ¿Me podrían compartir? Me encantaría leerlos. ¿Cuántas veces les han dicho no? De pronto no me escriban las veces, pero si les han dicho un no
que en realidad significa una nueva oportunidad. O sea, como quien dice, hey, gracias por haberme dicho no. Tal vez en ese momento no me lo tomé de la mejor manera, pero ahora que ha pasado el tiempo, digo, era lo mejor que debía pasar. Si es así, me encantaría que me compartieran un poquito. Como por ejemplo, me recibí un no de una exnovia, exnovio, y hoy miro que en realidad fue lo mejor que pudo haber pasado. Me encantaría que me compartieran. Por eso lo están haciendo mi doctorado afuera. Por eso resulté haciendo mi doctorado afuera. A ver, un momento, leo un poquito más arriba. Dice por acá Gaia, lo que pasa es que estamos en función de otros y por eso quedamos sacrificados, ¿ok? Y por eso mismo este no del que yo les estoy hablando es el no del amor propio. Este es diferente. Ojo, veamos estos paralelos, ¿no? Hay un no que es del miedo, que es en el fondo el que nos han enseñado y que más que nos han enseñado es el que normalmente en Latinoamérica se habita mucho, que es la dificultad de decir no por miedo a las consecuencias, por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, por miedo a defraudar, por miedo a desilusionar, bueno, por miedo. Pero hay otro tipo de no, que es un no que suma, y ese tipo de no que suma es el del amor propio. Y que ahorita está sonado en todas partes, ¿no? Siento que la palabra amor propio ya la están prostituyendo, en el sentido de que ahora suena por todo lado. Pero es esto, ¿cuál es el no del amor propio? Es primero empezar a creer que podemos decir un no desde ese lado. Cuando yo digo un no desde el amor propio, es un no que me estoy validando a mí primero y por ende voy a saber validar al otro. O sea, si yo digo, mira, perdona, no quiero ir, la verdad estoy muy cansada, pero créeme que sé que es importante para ti, ¿te parece si el día tal hacemos tal cosa? Uf, cambia muchísimo. Por acá, me comparten. Sí, lo que pasa es que lo aprendemos con el tiempo, sí. Se puede acelerar un poquito el proceso de aprenderlo. La separación del padre de mi hijo fue lo mejor. Mira que aquí me comparten un no continuemos como pareja, fue lo mejor. Mira, ok. Gaia, yo una salida a un paseo y no me dejaron ir y fue lo mejor, hubo un problema gigante, ok, un no que te salvó de alguna manera de alguna situación. A mí me pasó en mi primer trabajo y fue excelente, ok, listo, ahí está un no a este trabajo y terminaste encontrando otro trabajo, por ejemplo. Sí, porque un no escribí mi primera novela de largo aliento. Gracias a un no escribiste tu novela, ok. Mi mejor no fue de una pareja y en ese momento entendí que la vida tenía otro sentido y me fui del país y encontré mucho de mí que me había perdido. Wow, miren, tremendo no, ¿no? Tremendo no, ¿no? Súper importante. El no que en su momento pareció un regaño me regaló la oportunidad de ver opciones y resulté fuera del país haciendo mi doctorado con una beca completa. Wow. Ese no me empodera, un no que te empodera, ok, varias veces sí me ha servido y fue lo mejor a través del tiempo. Nos damos cuenta que ese no era un puente de darse cuenta la satisfacción era un puente de darse cuenta la satisfacción de recibirlo. Gracias a todos por compartir. Y es eso, es cuando nosotros cambiamos la óptica del no, cambia el no y por ende nos es más fácil. Algo que yo miraba mucho es que, por acá lo decía, y es que la importancia del no, entender muy bien qué significa un no. ¿Yo para qué diría un no? ¿Para qué? ¿Por qué carajos el no es importante? Primero, está conectado con nuestra autoestima, está conectado con nuestra dignidad, está conectado con las cosas que realmente nos importan. Y está bien que lo que te importe a ti no le importe al otro. Está bien, porque es que cada uno de nosotros somos tan diferentes. Es lo mismo que digo yo en una empresa. Si a ti te ponen a hacer algo, tú no lo quieres hacer, pero terminas diciendo sí, pero en el fondo querías un no. ¿Desde qué espacio vas a hacer eso? ¿Desde qué actitud vas a hacer eso? ¿Con qué energía lo vas a hacer? Entonces, ¿cuál es el berraco miedo a decir un no? Y quiero que me comenten un poquito también. Como saben, me encanta que sea participativo. Y es, ¿qué significa para ustedes o qué no? Mejor esto. ¿Qué no les cuesta mucho? ¿Qué no les cuesta mucho? ¿Cuál es ese no que les cuesta? ¿Me podrían compartir cuál es ese no que les cuesta a ustedes decir? Por ejemplo, me cuesta decirle no a mi mamá, me cuesta decirle no a mi pareja, me cuesta decirle no. ¿Cuál es ese que les cuesta? Por favor, si me quieren compartir. Clara nos comparte. A mí me dijeron que no a un crédito y fue lo mejor porque salió un poco de gente estafada. Todavía estaría pagando, gracias a Dios por ese no. Ok, ahí está. Entonces, veamos los dos lados, ¿no? Nosotros a veces nos enfocamos en un no por unas consecuencias.
Y ahí viene un tema que lo comentaba un poco la vez pasada, que es una predisposición, o sea, me predispongo antes de predisposición. O sea, te predispones a un no y ahí viene algo que para mí también es esencial notar. Y ese tema de parálisis por análisis. ¿Cuántas veces analizamos tanto o nos predisponemos tanto y prejuiciamos, terminamos enjuiciando un montón de ideas antes de decir un no? Entonces, alguien me invitó a algo o algún no importante, no sé, o piensen ustedes un no que sea trascendental para ustedes y que en ese instante ustedes realmente dijeran, quiero decir un no, pero le termino diciendo un sí. Ok, pero ¿qué es lo que te está pasando a ti? ¿Qué es lo que está ocurriendo allá adentro? ¿Por qué razón estás diciendo un sí cuando quieres decir un no? ¿Quieres agradar? ¿Qué es lo que quieres realmente? Y es importante ver qué consecuencias tiene el decir ese sí maquillado. Decir un sí cuando en realidad quieres decir un no, ¿qué consecuencias trae? En vez de ponernos a fijarnos en, no, y que si le digo no se va a emputar, me va a decir esto, me va a decir lo otro, entonces prefiero quedarme callada para no entrar en conflicto. Pero ¿qué consecuencias tendré a largo plazo por haberlo hecho? Por acá me quieren compartir. A ver, listo, dice, cuando me invitan a salir prefiero inventar situaciones. Gracias. Ese era el no que anotaba yo también por ahí. No solo el no maquillado, sino el no mentiroso, que en realidad quiero decir un no y termino diciendo un sí, pero es un sí que no es real. Dice Luzma, cuando me piden un favor, ok, cuando te piden un favor, tal cual, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Gaia, a mi familia me siento muy comprometida, a un favor, exacto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el cuento que te cuentas para decir sí? ¿Qué es lo que te estás diciendo en tu cabeza para decirle a esa persona sí? ¿Sabes que sí? Sí, lo voy a hacer. ¿Cuál es? Como les digo, eso tiene varios matices, pero hoy estamos hablando sobre todo al no que nos cuesta, porque está el otro no. Este otro no que es en realidad siempre digo no y nunca digo sí. A mi madre y familia en general se siente uno culpable. La culpa. Y fíjense, esto viene una creencia que nos han enseñado, no a todas las familias, ni en todos los países, ni en todas las ciudades, pero hay un no que nos han enseñado de que debes estar ahí. Hay un tema que hoy en día también se escucha mucho y es el tema del deber ser. Nos han enseñado como unas reglas que hay que cumplir, unos estándares, unas etiquetas. Si no cumples esas etiquetas, estás mal. Entonces ahí mi pregunta es, si yo me rijo o hago esas etiquetas, ¿dónde está el libre albedrío del que tanto hablan? ¿Dónde está la verdadera libertad? El no para mí está supremamente conectado con la libertad. Yo tengo un taller que se llama La grandeza es tu esencia y para mí la conexión con tu grandeza y con tu esencia realmente está cuando tú conectas con el no. Porque muchas veces a nosotros es más fácil decir, ok, ¿tú qué negociarías? Esto. Pero la pregunta, ¿y cuáles son tus no negociables? Créanme que la gente no lo tiene tan claro, porque a eso voy, la claridad nos hace mucha falta. Si yo estoy clara de qué me gusta y qué no me gusta, va a ser mucho más fácil decir, no, gracias. O sea que en el fondo el truco tendría que ver con conocernos a nosotros mismos, con conectar con nuestro cuerpo, emoción y lenguaje que les decía recientemente. Si nosotros todavía no estamos muy acostumbrados a nuestras conversaciones mentales, a identificarlas, bueno, identifiquemos el cuerpo. El cuerpo no miente. Cuando tú realmente estás diciendo un sí y querías decir un no, tu cuerpo te lo dice de inmediato. Te da dolor de cabeza, bueno, no sé si aquí creen en la somatización, pero yo creo en la somatización. Y es como somatizamos algo por haber dicho un sí en algo que quería decir un no. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Les ha ocurrido? ¿Les ha ocurrido que terminan diciendo un sí, querían decir un no y empieza el dolor de cabeza? A ver, yo quiero leerlos por acá. Mira que me comunican y gracias a todos los que están participando. Muchas gracias. Dice, a mi madre y mi familia... este ya lo leímos. Yesmi dice, la autoconvencimiento, ¿será? Me cuesta decir no a mi mamá, me siento culpable. Ese es el cuento que me cuento. Pienso que si lo hago, todo va a mejorar. Ahí está, y podemos identificar cuál es el cuento. Las etiquetas son horribles, no deja que los seres humanos sean libres y felices. Total, entonces, si nosotros primero identificamos cuáles son nuestras etiquetas que no nos están dejando comunicar un no, es más fácil coger y destrabar esas esposas, ese grillete con el que andamos cargando, para poder comunicar un no. Ahora, ¿de dónde viene ese no? Que es algo que para mí es muy bonito, es cuando, ¿cómo conecto yo no con ese no del amor propio? Cuando yo quedo clara que el no que estoy comunicando no significa que voy a dañar al otro,
El no que estoy comunicando es por mí y no es ser egoísta. Es realmente que si yo quiero tener una relación sana, de nada me sirve andar diciendo sí en todo. Esto lo podemos ver en relaciones de todo tipo. Bueno, hay miles donde a veces hay una predisposición a que uno dice sí, el otro dice no. En las relaciones de hace años atrás, había una obligación de alguna manera, años atrás me refiero, hoy de pronto en algunas familias, pero no es tan fuerte, como el hombre, lo que dijera el hombre, se debía cumplir. Y la mujer no tenía la oportunidad de decir un no. Y si nos vamos más atrás, nos vamos a la época de la esclavitud también. No había una posibilidad de decir un no. Pero hoy en día sí tenemos esa posibilidad. Hoy en día sí hay una igualdad de derechos, por más de que no siempre se practiquen. Pero ¿por qué es importante para ti? Y esa es mi pregunta. ¿Por qué es importante para ti decir un no? ¿Por qué es importante? ¿Es importante decir un no? ¿Qué consecuencias trae no decir un no? Yo miraba un poquito y decía, cuando nosotros tenemos esta dificultad de decir no, tenemos muy a la mano el tema de la dependencia, de depender del otro, porque no sabemos colocar sanos límites. Tenemos también un espacio muy abierto a la inseguridad. Por ese miedo de decir no, termino como todo lo que me diga es un sí. ¿Y dónde está nuestro propio criterio? Todos tenemos ese criterio, les digo, cuerpo, emoción y lenguaje. Entonces identifiquémoslo. Es más, los quiero invitar a que la próxima vez que quieran decir un no, se fijen qué sienten ustedes en el cuerpo. Fíjense que cuando nosotros nos cansamos mucho y estamos como muy saturados, nuestro cuerpo ahora nos dice, mi querida, mi querido, es hora de parar, es hora de tomar un descanso, y eso es un no. Es un no continúes haciendo lo que estás haciendo. Para. O sea que es un no. Nuestro cuerpo es muy sabio, es tremendo, de verdad. Dice acá, la energía no miente, las vibras no mienten. Ajá, el no con estrategia es bueno, lo expresas como lo decías anteriormente. Un no, pero tal día podemos hacer esto o hacer algo mejor. Claro, y ahí es donde yo les decía, ojo, no es blanco y negro, hay grises. Si yo le voy a decir un no a esa persona, ¿qué soluciones le puedo plantear? Eso es algo muy importante que quiero invitarlos que lo tengan muy presente. Y voy a resumirles un poquito lo que les decía recientemente de los pasos de un no o de las características de un no desde el amor propio. El primer paso para dar un no desde el amor propio es conectar contigo, ser muy sincero contigo. Lo primero es la relación contigo. Como yo le decía a alguien hoy, decía, es que ¿cómo hago yo para recibir un no si ni siquiera acepto mis propios no? Muy difícil. Por eso es muy fácil emputarnos cuando alguien nos dice no. Porque claro, si yo misma no me escucho decir un no, pues va a ser más fácil. Dice la frase, como es adentro es afuera. Entonces mi invitación es, el primer paso es ese, conectar contigo, con tu cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu emoción? ¿Cómo está tu lenguaje? Primer paso. Segundo paso, escucha esa coherencia, escúchala, realmente escúchala. Tercer paso, aceptación, acepta que quieres decir un no. Es muy difícil cuando nosotros estamos en resistencia a ese no. Y ahí viene una parte muy linda cuando hablamos de la sinceridad, de expresarle al otro. Miren, qué lindo de verdad es poderle decir al otro, mira, yo no veo las cosas como tú las ves y perdóname, pero yo no quiero ir. Yo sé que para ti es importante y a ti te gusta esto, pero a mí no. A mí no, y perdóname, a mí no, pero si quieres buscamos algo donde sea intermedio. Eso es una negociación. Por eso digo que los grises del sí y el no se llaman negociación y acuerdos. Ese es el truco. Por acá nos siguen compartiendo, dice, el no con estrategias, bueno, ya lo leí. Yo tenía problemas yo tenía problemas a decir no y por ello perdí bastante dinero, me sentí comprometida. Ajá, y me bloqueaba y siempre decía sí, hasta una vez no tenía dinero, me endeudé por una amiga. Hoy puedo decir que, ajá, espérame que por aquí creo que nos escribiste más y se me fue. Aquí está, se puede decir que disfruto decir no, ok, total. Pero esa relación de dependencia en el trabajo es clara, especialmente si dependes de un único ingreso. Ahí vienen las creencias del decir no, por eso les preguntaba, ¿cuáles son esas creencias para decir no? ¿Qué es eso que les limita decir no? Es el primer paso, porque yo digo, si a mí me cuesta decir un no ante mi jefe, porque el cuento que me cuento es mi único ingreso, dependo de ello, significa que estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo, tengo miedo a decírselo porque si no me echan. Como les decía, tengo miedo a las consecuencias de decir un no. Pero, así como vemos esa opción, puede que hayan otras posibilidades. ¿Qué tal una negociación? Muchas veces de esos no, como lo leíamos ahorita, salen nuevas oportunidades bellísimas.
Entonces de pronto, ok, yo le digo a mi jefe, jefe, es que no puedo hacer esto tal hora, pero ¿qué tal si lo hacemos de así a así? Es la negociación lo que lleva a una proactividad y no solo quedarnos con el no. Yo le decía a alguien alguna vez que me dijo, no, es que no. ¿Y yo qué hago con ese no? ¿Qué puedo hacer yo con ese no? No puedo hacer nada. Pero si me negocian, es diferente. Por acá nos comparten, Meni, porfa, mándanos esos pasitos. Listo. Yo voy a buscar ponerlos, pero igual te los mando si quieres. Viene el siguiente paso, les estaba hablando. Entonces, primer paso, conexión con cuerpo, emoción y lenguaje. Segundo paso, voy a decirlo un poquito rápido. Escucha esa coherencia. Tercer paso, aceptación, aceptar que realmente quiero decir un no. Y está bien que quiera decir un no, no significa que sea malvada, que esté mal, no. Viene un siguiente paso, que es sinceridad, y lo uno con dignidad y libertad. Soy un ser libre, soy un ser digno, soy un ser que puede elegir, autonomía, puedo elegir. Y está bien que elija algo que no le gusta a la otra persona, está bien también. Ahí viene una frase que yo les dije ahorita que se llama evacuar la incomodidad. Si yo me siento incómoda a este tema, o a un tema en específico, busquemos evacuar la incomodidad. Y evacuarla puede ser una conversación con esa persona. Siguiente paso, quinto, responsabilidad de comunicar. Y esa responsabilidad va de comunicación contigo, hacerte responsable de que sí, efectivamente quiero decir un no, es verdad. Y por ende me haré responsable de las consecuencias frente a este no. Ahora, para ello viene el tema de sostener las consecuencias, de decir, yo voy a sostenerlas. Y para ello viene el siguiente punto, que es esa empatía y esa conexión contigo para hablar de lo que es importante para ti. Y así poder llegar a esos tonos grises, que es llegar a un acuerdo o una negociación. Es diferente, porque lo que les decía, si yo digo un no desde el amor, es muy diferente cuando yo digo un no desde el miedo, muy diferente. Un no desde el miedo probablemente ni lo digo. Un no desde el amor es conectado conmigo y me va a sumar, y le va a sumar al otro también. Y bueno, eso es más o menos. Yo quiero preguntarles qué dudas tienen frente a esto que estamos hablando. Es muy poquito tiempo, tengo en realidad muchas ideas y mucho tema para hablar, porque ese tema del no incluye muchas cosas, incluye un tema de emocionalidad, incluye un tema de creencias, son muchas cosas, y no es algo que solo conversando acá ya podamos aplicarlo. Pero sí me interesaría muchísimo saber qué se llevan de esto que les estoy comunicando y qué preguntas tienen. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema del no? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo es este tema del no para ustedes? Para que vayamos cerrando. Listo. Bueno, mientras me van comunicando, decirles que la culpa viene cuando nosotros tenemos esas creencias que no nos apoyan. Por eso vuelvo y les repito que mi objetivo hoy sobre el no, tal vez no puedo decirles tantas cosas como quisiera, pero sí que se vayan con algo muy claro, y es desde dónde estoy diciendo ese no. ¿Desde dónde? ¿Con qué tono estoy diciendo ese no? Por eso les decía, ¿qué tipo de no es el que estás diciendo? ¿Es un no maquillado? ¿Es un no, como puse por acá, es un no miedoso? ¿Es un no auténtico? ¿Es realmente auténtico ese no? ¿Es un no con rabia, indignado, de como cuando algo pasó con una pareja y dices, no quiero? ¿Es ese tipo de no? ¿Qué tipo de no es el que estás comunicando? Y me encantaría que me comentaran un poquito qué se llevan de este breve live que hemos tenido. ¿Qué se llevan? ¿Qué aprendizaje se llevan? ¿Se llevan algo específicamente? ¿Qué se llevan? Cuéntenme un poquito. Dice Zulma, la verdad para decir no es la felicidad total. A veces me he ganado malas caras, problemas, ni modo, siempre es mejor a tiempo que a destiempo. Por ahí dice la frase, ¿no? No hacer que se convierta en una bolita de nieve. Porque no dije no en un momento que de verdad quería decir no, y luego ya no hay retorno. Se perdió la oportunidad. Entonces, la importancia de decir no, y yo quería compartírselos porque es un aprendizaje y son conversaciones que he tenido últimamente muchísimo sobre, además, que eso les ponía en la publicación, les decía, valorar tu energía, valorar tu tiempo, valorar tu cuerpo, valorar tu esencia, valorarla. Por eso cuando nosotros damos un no y ponemos un límite, estamos hablando de valor propio, de decir, yo valgo, vale mi tiempo, por eso digo no. Yo valgo porque vale mi tiempo de descanso, entonces digo no. Y ahí tiene que ver algo que a veces nos cuesta, que es el tema de priorizar. Por eso el no que les estoy hablando del amor propio está conectado con nuestro valor y con nuestras prioridades.
Y es la claridad, y esa es mi invitación para ustedes, si pueden y tienen un tiempito, escriban en una hoja qué es negociable para ustedes y qué no es negociable. Como decir, por ejemplo, para mí no es negociable que me griten, no es negociable, ¿ok? Entonces yo ya sabré dónde decir un no más fácil, porque estoy clara. Por acá nos comparten, dice, aprender a decir un no sincero. Gracias. Estoy preguntándoles qué es lo que se llevan de este live. Dice Clara, gracias, que buena retroalimentación, y es verdad, hay que aprender. Me llevo eso de que debo, gracias, me llevo eso de que debo valorar más mi tiempo. Aprender a conectar primero conmigo mismo, a ver si realmente ese no se convierte en un sí, o si efectivamente es un no. Total. Y ojo, el no significa culpabilidad, el no significa amor propio. Cuando nosotros cambiamos ese chip, cambia muchísimo todo. Porque es que esto es importante para mí, por ende te voy a decir un no. Y está bien. Y quien te ama y cuando sabes comunicarlo desde el amor, créeme que la gente lo entiende. Cuando alguien dice, no, es que no me gusta hacer esto, pero, perdón, pero no me gusta. Ok. En cambio, cuando decimos ese no así, todo indignado, es difícil conectar con el otro. Fijémonos cómo comunicamos ese no. Dice, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias, Luz. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Ya se nos fue el tiempo. Espero que les haya podido apoyar, así sea un poquito. Como les he dicho antes, yo no vengo aquí a hablar de verdades absolutas, solo doy un punto de vista y me encanta poder compartir con ustedes. Espero que les haya apoyado. Dudas, preguntas, me pueden preguntar por Instagram sin ningún problema. Voy a preparar otro tema que tiene que ver con el no, pero para irnos un poquito más profundos, porque siento que sí es un tema que nos genera mucho dolor también. Al no decir no, sufrimos de alguna forma, y eso lo veo yo en organizaciones, en países, en familias. La dificultad de decir un no tiene unas consecuencias no tan bonitas. Entonces, qué bonito poder aprender de ello. Gigi, gracias a todos por estar aquí conectados, muchas gracias por quedarse hasta el final, los que estuvieron de inicio a fin. Les mando un abrazote grandotote, los invito a que hagan esa lista de negociables y no negociables. ¿Qué cosas son negociables para ti? ¿Qué cosas no son negociables para ti? Eso nos apoya mucho. La claridad nos hace que el no sea más fácil. Bueno, nada chicos, besos y abrazos, muchas gracias. Dentro de poco viene un nuevo live y viene nuevo material, y vuelvo y les digo que quienes quieran las meditaciones y no las estén viviendo, me pueden escribir para enviarles las meditaciones. Abrazotes y muchas gracias por estar aquí. Breve, pero espero que haya sido de gran apoyo. Chao, gracias. Abrazotes. Gracias. Chao.